este impulso que sentiste, ¿de dónde venía? O sea, ¿venía de una necesidad como de, ya este secreto me está estorbando, me urge quitármelo? ¿O venía de, quiero ayudar y quiero generar más conciencia? ¿O las dos? Cuéntanos. Esas 2, pero agregaría una tercera. La primera sí es como quiero ayudar, porque sé el daño que causé. La segunda, justo los secretos, o sea, destruyen familias y Ujú. te hacen sentir solo con lo que estás cargando, cuando en realidad hay mucha gente viviendo por lo, o sea, pasando por lo mismo. Y 3, también un poco reparar, pay it forward. O sea, si bien en algún momento me llevé entre las patas a mi familia y hoy estoy teniendo, primero la conciencia para aceptarlo, porque el dolor a veces también te hace ser egoísta y solo piensas en ti. Ujú. Pero, ¿qué hay de mi mamá que tenía miedo de dejarme sola? ¿No? Mi papá ya no vive, pero él también lo vive a su manera. ¿Qué hay de mi hermana? Entonces quiero un poco reparar, pero no nada más con mi familia, sino ir más allá. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Me encanta, qué importante lo que dices y creo que para todos los que nos escuchan, nos vamos a ir, mientras vayamos escuchando un poco más sobre la historia de Natalia, vamos a ir entendiendo un poco más el contexto de a qué nos referimos con estos conceptos de pues el daño a la familia, el reparar, pay it forward, a qué nos referimos exactamente. Entonces pues los invitamos a que se queden si algo les Si algo les brinca. una curiosidad, si algo les brincó, si algo les resonó, etcétera. Y pues sin más, bienvenidos a todos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi socia dorada y hermanita Brana Wenstock. Y pues Let's Surrender básicamente somos una plataforma de bienestar donde abordamos todos los temas que tienen que ver con bienestar, salud mental, física y emocional, desde diversos lugares, desde testimonios, workshops, talleres, y par de cosillas más. Así que, pues, bienvenidos a todos los que nos escuchan y bienvenida, Natalia Tocaya, a este Gracias. espacio. Y sin más, pues vamos a pedirte que te presentes, nos platiques un poquito de quién eres y pues venga. Va, les voy a platicar. Soy una mujer que nació en Estados Unidos de 32 años, pero soy mexa. Soy alguien soy alguien súper sensible, lo cual ha sido en muchas veces de mi vida ha sido como algo que pesa o algo que la gente te hace creer que es como una discapacidad, pero también te enseña que puedes apreciar las cosas simples de la vida y maravillarte por ellas. Em, Soy una mujer, o sea, es necesario a veces hablar de la Natalia del pasado o de las Natalias del pasado para definir quién es la Natalia de hoy. Yo era una mujer que me definía como por mis méritos, mi éxito, cuánto generaba mi empresa. Y ahorita como que sé y volví a los clichés, que no son clichés y están llenos de verdad, que no hay mejor regalo que lo que tú tienes que entregarte, o sea, tu corazón, ¿no? Tus sentimientos. Y entonces soy una Natalia como reubicada. Fui una Natalia que tuvo muchos como complejos, muchas inseguridades. Hoy soy una mujer, pues, considero que con una apreciación real de mis fallas, pero también de mis virtudes, una mujer que ya se ama. Entonces, bueno, cambia totalmente la óptica. Me considero una amiga estupenda, pero también tengo amigas, o sea, amigos y amigas, pero sobre todo amigas estupendas. Y no sé, soy más de gatos que de perros, tengo ligeros, así, trastornos de personalidad más del orden no, soy súper desordenada, pero de la limpieza sí. Me encanta viajar, soy una escritora, o sea, dentro de mí soy una escritora, eso ya lo iré.
ya lo iré canalizando para así llevarlo a cabo. Y aparte soy amante del cine, del sushi y ¿qué más? Pues creo que esa soy yo. Y también una psicóloga frustrada. La psicología soy mercadóloga, pero la psicología estudié 3 semestres, no me identifiqué tanto porque yo era como más biznera, pero hoy entiendo que esa parte de la psicología sigue en mí y es una parte muy grande. Me encanta. Y quiero agregar que creo que eres alguien como que no le da miedo mostrarse auténticamente con el mundo, ¿no? Y se da a conocer desde el corazón muy fácil. Últimamente sí. Me encanta esa versión. Gracias. Oye, Nat, bienvenida. Estamos muy, muy emocionadas, muy honradas. Creo que llevamos como desde que nos buscaste con esta expectativa de me urge que sea hoy, queremos grabar esta plática, porque sabemos que la intención que tú tienes al compartir esto es desde el corazón y nosotros llevamos buscando a alguien con quien tocar este tema de una manera muy auténtica y no habíamos encontrado, no habíamos hecho clic con el tema tanto hasta que llegaste tú. Es que así sean las cosas. Siento que te alineas y el resto se da. Mm, Y hasta estuve, no sé, para mí manejar es terapéutico y estuve muchas veces como pensando, a ver, ¿qué enfoque le quiero dar? ¿Qué quiero dejar claro? ¿Qué no? O sea, más bien, o sea, que sea espontáneo, claro, pero con ciertos objetivos, ¿no? Como uno de ellos es, se los dije en un principio, es no vengo a echar culpas, o sea, no, aquí no hay culpas, yo les voy a contar mi experiencia y quiero que esto sea lo más auténtico, lo más real posible, también como se vaya dando. Y estuvo muy cool que me dio un espacio para mí también hablar de ese tema conmigo misma. Iba en el coche, iba grabándome notas de voz, viendo como hacia dónde quiero moverme con el tema. Y aquí estamos. Pues buenísimo. Queremos un poquito entrar a la plática pidiéndote que nos platiques cómo creciste o sea, cómo se sentía esa niñita chiquita creciendo en donde tú creciste. Ok, bueno, miren, mi infancia la tengo un poco bloqueada. O sea, mi infancia la tengo un poco bloqueada. Muchas personas la tienen idealizada, pero yo sí recuerdo un poco cosas del pasado, sí, sin dramas, sin nada. Sí recuerdo que mi ambiente familiar era turbulento. Eso es súper importante para hablar de este tema. Sobre todo en la adolescencia, qué etapa tan, sí, tan mágica, pero tan difícil. O sea, tienes muchos duelos en la adolescencia. Y ahí fue, o sea, de niña me frustraba sentirme a la expensa, o sea, como dependiendo de los adultos. Me Ujú. hacía sentir que, híjole, que me urgía libertad, porque quizás esos adultos, que eran mis cuidadores, o sea, sí, los que me daban, los que me criaban, o mi familia, o sea, tanto nuclear como extendida, no tenían como las mejores herramientas para saber qué era lo mejor para mí, ¿saben? Entonces, recuerdo, sí recuerdo no mis primeros años, pero mi infancia, después mi adolescencia, como frustrada. O sea, yo siempre decía, el día que tenga 18 años me voy a ir de mi casa, ¿no? Ya soy mayor de edad y es como querer escapar de un ambiente que quizás te hiere y también tú hieres. Pero bueno, las cosas no son así. Llegan los 18 años y, ok, te quieres ir, pero ¿a dónde? Sí, ¿Con qué ¿cómo? dinero? Claro. ¿Cómo? Llegan ¿No? más frustraciones, ¿no? De cierta manera empiezan otro tipo de frustraciones. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo diría que o sea, que mis padres eran emocionalmente inmaduros. Ujú. Diría que, no, o sea, como que carecía de los límites que sobre todo un adolescente necesita. No que no me cuidaran, no, o sea, sí me cuidaron, pero tal vez habían otras áreas desatendidas. Diría que había distintos tipos de violencia en mi casa. O sea, quiero aclarar, emocional es así, o sea, la había y eran como todos con todos. Y sobre todo por un matrimonio, o sea, entre mis papás que no era como el más estable ni los hacía los más felices. Yo creo que, por ejemplo, a mi mamá la enloquecía. Y después, otra cosa es que sí llegó a haber violencia física, pero no de
el cliché que mi papá golpeara a mi mamá, no, o sea, era mi hermano y mi papá agarrándose a golpes, que también era como, ¿qué, o sea, ¿qué es esto, no? Mm, Entonces, eso me hizo, o no supongo, o sea, supongo que eso, o tal vez el haber tenido una mamá que no era precisamente segura de ella misma y no tenía una relación que merecía, me hizo aprender que, o como me hizo como crecer con la mentira que yo no era merecedora de amor. claro. Entonces, era, era alguien súper acomplejada, me comparaba con los demás. Entonces, como que crecí con esos complejos, crecí, no sé, todavía no he hecho como el ejercicio o el viaje en ayahuasca o no sé, para determinar de dónde nace mi vergüenza. No lo sé así como el fenómeno, así que me haya traumado, no lo sé. Solo sé que crecí con vergüenza. Mm, Y hoy soy una mujer de 32 años y hasta ahorita estoy viendo, a ver, tranquila, lo que te pasó le pasó a muchas personas. Tal vez habla más de las vergüenzas propias de quien te hizo creer que eso es vergonzoso, no de ti. Ujú. Y entonces he iniciado, ya llevo tiempo habiendo iniciado un proceso en la que a la primera persona que perdoné fue a mí misma, claro. ¿saben? Me Entonces encanta lo síganme que dices. preguntando. Y creo que tocas un tema importante y creo que de ahí podemos desmenuzar un poco qué empieza a pasar contigo en estos años formativos, ¿no? Por un lado, hay diversos tipos de violencia y caos dentro de tu casa, de tu familia nuclear, que eso ya provoca para cualquier niño, niña, niña que esté viviendo en una situación así, ya sea que tú hayas sido abusado físicamente o no, lo que sea, empieza a provocar ciertos tipos de cambios en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo nos relacionamos con el mundo externo. Ya nos estás diciendo, bueno, ya se vienen creando estas creencias de, pues, no soy suficiente, no soy merecedora de amor, y empiezas a hablar de la vergüenza. Y entonces, lo que a mí me gustaría preguntarte es cómo empiezan, digamos, estas como creencias que empiezas a formar en esta adolescencia a tener más y más consecuencias en tu persona y me imagino también en tu relación con los demás, ¿no? Claro. Bueno, algo así que hizo que todo explotara fue primero en secundaria. Ahí, y ustedes ya han tenido testimonios sobre el bullying. Mm, Ahí, súmale a mi entorno caótico en casa, que yo creo que ninguno de los 5 estábamos felices, o sea, yo lo sé. Cada quien tenía como diferentes mecanismos para lidiar con la situación. Em, en el momento en que entro a primero de secundaria, fue desde lo más wow, o sea, fue agridulce, porque por una parte es más libertad, te llevas más con amigas que nunca vas a olvidar, empiezas a convertirte en un adulto y a tener la responsabilidad que eso implica, pero, no sé, la escuela en donde yo estuve, hoy veo, o sea, porque hoy, o sea, yo internalicé que yo tenía la culpa de todo, ¿me claro. explico? O sea, yo era la inadecuada. Pero hoy veo también ciertos compañeros, sobre todo yo iba en primera de secundaria, los de tercero de secundaria, y también qué nivel de bullying. O sea, la cosa es preguntarnos, ahora, ellos qué habrán estado viviendo, ¿no? Para ser así. Pero un nivel de crueldad y un nivel básicamente eso, de crueldad y de cruzar límites, que eso creo que me marcó, pero no fui consciente que me marcó hasta mucho tiempo después. Bueno, pero a mí misma. Me Como me gustaría traté a mí preguntarte misma. precisamente, pues, qué efecto tuvo en tu concepto del yo, el ahora también estar siendo amenazada, o sea, tu identidad también está siendo amenazada en un ambiente escolar, ¿no? O sea, qué efecto tuvo en cómo te veías, cómo te percibías, etcétera. Pues era como un poco una persecución de estas figuras fuertes que te acosaban desde con lenguaje no verbal hasta con lenguaje como bastante culé, la verdad. Y entonces yo me empiezo a sentir, repito, inadecuada, no merecedora de amor, que no vengo al caso. ¿Cómo, o sea, cómo les digo? Como, sí, o sea, que ahí no pertenezco. Este, empiezo a vivir una angustia ya como crónica, ¿saben? Y entonces, si el lugar donde, o sea, si no te puedes sentir tranquilo ni bien en tu casa, porque las cosas no están bien, pero también en la escuela tampoco,
quiero aclarar que así como digo que hubo gente que se pasó de lanza, que no, o sea, hoy no importa ya, estamos creciendo, pero también hubo amigas, como mi amiga Steffi y sus abuelos, que de plano me acogieron en su casa y me fui a vivir, no me acuerdo si 1 o 2 semanas a su casa. Eso también representó en su momento una red de apoyo y entonces lo agradezco. Por diferentes razones, a mis 13 años, yo creo que pesó más lo malo o la red de apoyo no la sentí suficiente. No sé qué tuvo que pasar para que una Natalia de 13 años decidiera o intentara por primera vez quitarse la vida. Y era, o sea, la creencia realmente era genuina, decir, este mundo va a estar mejor sin mí, o bueno, el mundo, o sea, el mundo es muy grande en comparación con un individuo, pero al menos o sea, mi mundo, mi familia, o sea, el dolor era tal que yo, o sea, yo me convencí que sí valía la pena intentar, o sea, quitarme del mapa, ¿no? Dejar de ser como un obstáculo. Ujú. Ujú. Y no sé, siento que te desasocias del yo, como dices, Nat. Hoy lo escucho y está fuertísimo. 100%. Es muy fuerte, mira, tener una creencia limitante que de repente, porque las creencias limitantes no es como que el primer día las detectas y dices, esto me va a venir a joder la vida, voy a seguir escuchándolo, ¿no? De repente te das cuenta que existen años después de que la estás, como se vuelve parte de tu identidad, de tu personalidad. Pero siendo una niña de 12, 11 años que viene arrastrando creencias desde chiquita dentro de su casa y en su casa se lo confirman sin, o sea, sin ser verbal, ¿no? Es como me siento inadecuada, llego a mi casa, no me reciben con una bienvenida como la que a mí me gustaría tener y eso me lo confirma. Cositas chiquitas o grandes pueden llegar a ser esa confirmación. Y luego en la escuela me vuelven a confirmar que soy inadecuada y suena como que sentías en ese momento que no pertenecías a ninguna parte, ¿eh? Y el sentido de pertenencia es muy fuerte, pues obviamente tiene un impacto muy fuerte. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, si tú puedes regresar a esa niña chiquita y recordar más o menos como cuánto tiempo o cómo fue que empezó esa niña a jugar con la idea como de qué pasa si yo me voy de este plano. Era una Natalia de 13 años que justo los problemas en la adolescencia, porque se me juntó con la adolescencia, pero los problemas venían desde la infancia y era un espacio súper estresante. Yo considero que mis vulnerabilidades, o sea, más bien, no vulnerabilidades, que los problemas de mi casa estaban expuestos hasta en la... Yo sentía que estábamos en boca de todos, ¿no? Hasta en la escuela, así como que no había límites y los trapos sucios no se lavaban en casa. Que a ver, eso también es una creencia que no, a veces hay que hablar de las cosas, ¿no? Pero me sentía expuesta. Y empiezo a fantasear con esta idea cuando, no sé, o sea, lo tengo un poco bloqueado, Ujú. pero sí recuerdo que yo era una Natalia que lloraba diario. O sea, lloraba diario, no sé, en la tarde, en mi casa, siempre había algo y ya dejé de pensar que valía la pena intentarlo. O sea, y el túnel se nubló y realmente no veía esperanza. O sea, yo estaba atada como a una casa, a unos padres que, bueno, pero ni nos entendíamos, ni yo a ellos, ni ellos a mí. Ellos tenían demasiado en su plato como para, como lidiar con nosotros. Les aseguro que hacían lo que en ese momento pensaban que era lo mejor. Y no sé, yo crecí, o sea, ahorita que hago memoria, como niña, yo crecí mucho con el deber ser y a mí me educaron a ser como una niña, o sea, siempre como que mis cumplidos iban referidos a lo bonita que estaba, a que en la escuela me entregaban a la escuela y me recogían impecable, o sea, con los moños puestos, con el uniforme perfecto, y eso tiene que ver con el deber ser. Y si bien tuve necesidades, o sea, materiales, ¿cómo se dice? Como resueltas. De hecho, hoy valoro que nunca me faltó nada, nunca me faltó alimento, nunca me faltó un techo, buenas escuelas, uno que otro viaje. Me hubiera gustado viajar más, porque mi familia era más frugal.
Y bueno, sí, pero ¿qué hay de las necesidades afectivas? Ujú. ¿No? O sea, que hay, y ni siquiera mi mamá hoy es la mamá más entregada que yo conozco, sí, pero en un momento donde ella está deprimida, donde ella tiene cosas arrastrando en su propio matrimonio, que ella se siente sola y se siente abandonada, por eso digo, no es de culpas, o sea, ella cómo va a estar para sus hijos si ella misma tiene mucho en su plato. 100%. Entonces, es ahí donde empiezo a decir, no lo vale esta vida, o sea, es más dolor, dolor, o sea, es tragedia, pero sobre todo sentimientos, ¿no? No lo vale, creo que ya, o sea, hacer algo al respecto. Ok. Y muchísimas gracias por compartir. Y creo que sería importante que hiciéramos esta aclaración porque creo que el tema del suicidio específicamente o los intentos de suicidio en edades como la que estamos hablando, muchas veces esta reacción es como que, ¿cómo puede un niño ocurrírsele una cosa así? No, o sea, como porque nos da tanto como, uy, uy, como que un niño o una niña está pensando que la vida no vale la pena vivirse, ¿no? O sea, ¿qué te puede estar pasando? Y creo que es muy importante para cualquier persona que nos escuche que hay que comprender que cuando un niño o una niña o un niñe está pasando por una situación traumática que no tiene que ser un abuso físico o sexual gigantesco, o sea, trauma en la niñez puede ser simplemente abandono emocional, ¿no? O sea, sentirnos abandonados por nuestros padres, no sentirnos queridos emocionalmente por nuestros padres, eso ya se considera. Y cuando a un niño le pasa algo así, lo que acaba pasando es que como no tenemos la capacidad de entender que eso está pasando allá, que nuestros papás, como bien dices, están pasando por algo y no tienen la capacidad de darnos lo que necesitamos, empezamos a internalizar eso. Entonces ahora no nada más es el dolor que yo estoy sintiendo como niña de sentirme inadecuada, de tener el dolor que tengo, también es el sentir que yo soy la causa de que mi familia está como está. Y de que si yo me voy, ellos también van a estar mejor y el problema que ellos están teniendo también se va a mejorar, ¿no? Justo, O sea, justo, no la sé si te culpa, identificas con eso, pero entra este tema de la por culpa porque supuesto. como niños nos internalizamos, si mis papás están peleando todo el día o si esto está pasando mal, es algo que yo estoy ocasionando, porque no sabemos que no somos nosotros. Entonces es una combinación de las dos cosas. Yo quiero terminar con mi dolor, pero también quiero terminar con el dolor de los que están a mi alrededor y no tengo otra salida en ese momento. Correcto, correcto. Yo tampoco sabría decirles exactamente cuál fue el momento, o sea, el punto de inflexión en mi historia que me grabó la vergüenza, pero tampoco la culpa. O sea, yo hoy ya como adulta, que se ama a sí misma, segura, o sea, segura, pero con una, no falsa seguridad, ¿sí me explico? O sea, con una seguridad genuina, con amor propio. Al día de hoy sigo revisando los estragos que tiene la culpa en mi vida. Y muchas veces digo, es que, o sea, la narrativa que tú te dices, la historia que tú te cuentas es que mereces eso. No, no, a ver, o sea, ¿por qué lo merecerías? ¿Qué hiciste? Entonces, sí, justo la culpa que indirectamente pensamos que en el panorama caótico de la familia, si nos quitamos en medio de la ecuación, las cosas estarían mejor. Me sorprende pensar que así pensaba yo, así sentía yo a los 13 años. Cañón. A mí me surge una duda, porque yo no lo viví y sí creo que es algo importante. En tu escuela o en alguna parte, en algún momento fueron a dar pláticas o cursos a los papás o a los niños como de awareness de, oye, si tu hijo se acerca contigo y te dice que no está siendo feliz, ¿cómo puedes ayudarle a estar mejor? O una plática tal cual antisuicidio en una escuela, porque a yo no me pasó, a mí no me la dieron. Según yo tampoco. O sea, todas las habilidades que una escuela te quiere enseñar valen madres si no te enseñan, que a ver, chance no sea tanto labor de la escuela, pero sí es corresponsabilidad. Si no te enseñan a amarte, a quererte, una persona, un ser, no está equipado con amor propio y con esas herramientas que te hacen cuidarte y amarte y valorarte, o sea, todo lo demás puede valer gorro. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con artistas que lo tienen todo, el éxito, el reconocimiento, pero si estás cargando con carencias, no sé, del alma, carencias afectivas tan cañonas, lo demás, o sea, solo es una decoración, o sea, eso no calienta tu corazón. Definitivamente, creo que es muy importante lo que acabas de decir y creo que para continuar a lo mejor
con esta tarea a la que nos pusimos las tres un poco de hablar de este tema tan difícil de hablar y de estigmatizar un poco también, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está en esta situación y qué siente una persona que está en esta situación? Que estás tú aquí, Nat, muy valientemente compartiendo esto con nosotras. A mí me gustaría preguntarte, pues pasa este primer intento, digamos, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa contigo después de que pues uno claramente pues no fue exitoso porque estás aquí sentada con nosotros el día de hoy, Sí. pero qué pasa contigo también a nivel emocional? ¿Cómo reacciona tu familia a esta situación? Es una llamadota de atención para mi familia, sacude todo. Me acuerdo que acabo en un hospital y eso reúne a toda mi familia. Recibí cartas, recibí como cierto apoyo de ciertos amigos que después siento que igual se involucraron en el bullying después con la famosa cosa que se te voltean en la generación y es como, uy, ¿no que me ibas a apoyar? ¿Qué pedo? ¿Cuánto duró, no? Pero no importa. Then again, ellos también estaban creciendo. Eh, o sea, creo que los problemas un poco siguen, o sea, se le suma más porque mi familia y yo, o sea, sobre todo mis papás y yo, recorremos muchísimos psiquiatras, recorremos psicólogos, recorremos, ya saben, muchos especialistas en salud mental, y entonces yo me siento aún más inadecuada, o sea, me siento un fenómeno, me siento con con mayor vergüenza. O sea, recuerdo ya más grande, porque fueron varios intentos, no recuerdo cuándo fue el último, quizás a los 21, hubo algunos que nadie supo, eh, pero recuerdo que yo decía: "Bueno, ¿quién me va a querer?". O sea, ¿qué pareja voy a tener si él se entera que me intenté suicidar? Olvídate, o sea, va a salir corriendo, va a decir: "Está loca". O sea, entonces pesan más mm, como más me pongo más estigmas, o sea, encima de lo que ya traía. Y en mi familia sucedió algo, les voy a contar la muerte de mi papá, porque fue un punto de inflexión en mi familia. Mi papá muere hace casi 7 años, en mayo de este año cumple 7 años, en un accidente de moto, un accidente repentino, inesperado, caótico, o sea, imagínense eso. Sí, no. Eso, esa llamada, o sea, nunca la voy a olvidar. De hecho, está un poco bloqueada, está un poco bloqueado. O sea, 7 años después, sigue un poco bloqueado. Pero bueno, después de la muerte de mi papá, mi familia enfrenta el peor cagadero donde nos habíamos enfrentado. O sea, era una jungla, eran garras, eran cada quien sálvese quien pueda. Y las cosas, después de la trágica muerte de mi papá, poco a poco, no sé cómo, empiezan a tomar, se empiezan a acomodar. Sí, fue un proceso de años, pero, o sea, siendo como fast forward rapidísimo al día de hoy, hoy mi mamá es una mujer que, bueno, yo nunca la había querido tanto. Hoy es una mujer entera que podemos hablar sobre estas cosas que me dolieron, y tanto ya es como, bueno, era una mamá del pasado, yo era alguien del pasado, y ahora, ¿cómo podemos construir esta relación? O sea, un factor determinante que hoy lleva a que estemos bien es que en la familia ya no hay violencia. Ya no hay violencia. Eso no quiere decir que tengamos la relación más, no, o sea, incluso a veces hay momentos donde nos alejamos mis hermanos y yo. Mi hermano grande, mi hermana chica, nos hemos alejado porque no estamos de acuerdo en diferentes situaciones. Sí, pero ya podemos coexistir, ya no hay violencia, ya no escalan las cosas. Entonces, eso por primera vez y hasta mis 30, no sé, creo que esto empezó a los 30, ya siento por primera vez en mi vida que pertenezco a algo. Y entonces hoy me dicen que la familia es lo más importante y hoy sé y entiendo y comprendo por qué la familia es lo más importante. Pero tiene que ser una familia sana. Sí, correcto. O sea, una familia, por lo menos quitemos el tema de la violencia, ¿no? O sea, vamos, o sea, por lo menos esa sí ya tendría que ser la base de todo. Ahora, sí me gustaría, Nat, porque nos trajiste un poco más a esta parte del presente, donde cómo empieza este proceso de sanación tuyo, ¿no? Donde puedes empezar a integrar todas estas partes, pero sí me gustaría que quizás fuéramos un poquito más para atrás
y platicáramos un poco sobre, ya nos platicaste muy importante, ¿no? O sea, primer intento, pues, ¿qué pasa? Hay más vergüenza, hay más estigma, me siento menos adecuada porque ahora, pues, al psicólogo, al psiquiatra, con este, con el otro, todos están preocupados, quizás te vuelves el foco de atención, no sabemos hacia dónde ir, pero no es un foco de atención positivo, no es como, bueno, pues la niña no se puede quedar sola o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces eso causa todavía más problemas a nuestra autoestima, a nuestro concepto del yo, a muchísimas otras cosas. Y, pero ¿qué pasó con el dolor? El dolor siguió. Y cuando recién me acerco a Bran le cuento algo que me tardé muchos años en darme cuenta. Pasé de deliberadamente hacer actos para quitarme la vida, o sea, vil actos y agresivos actos para atentar contra mi persona. Pasé de eso a hacer actos más sutiles, más disfrazados o más, ay, ¿qué palabra está usando? Encubiertos. Les quiero platicar porque es importante. Alguien con el dolor que yo venía arrastrando, nunca tuve experiencias con drogas, que bueno, hubiera sido peor, pero el alcohol, ¿cómo, cómo me lastimé yo con las pedotas que me acomodaba? Y ahí es la vergüenza, o sea, es una mujer que no es capaz de cuidarse, que no es capaz de quererse, que por otra parte soy estoy tan agradecida y tengo un angelote, no soy religiosa, pero tengo algo que me cuidó tanto, algo que pudo haber, o sea, situaciones de riesgo que no la pude haber contado o me expuse a situaciones de mucho peligro, nunca me pasó nada, nunca me pasó nada físico, pero el dolor que yo venía arrastrando, las malas decisiones que tomaba, hoy sé que eran otra forma de quererme suicidar. O Ujú. sea, alguien que se pone así, alguien que se desasocia de su cuerpo, que pierde la conciencia, que se le sale de las manos, de verdad hay que tener compasión, y yo ya la tuve hasta conmigo, porque imagínense lo que debe de estar pasando esa persona adentro o sea, adentro, en su corazón, en su mente, o sea, no se lo deseo de verdad a nadie. Hagamos una pausa nada más en lo que acabas de decir, porque tiene una suma importancia este tema de si nos ponemos por un minuto y tratamos de hacer ejercicio por un momento de tratar de sentir lo que una persona que está atentando en contra de su vida de la manera en la que queramos, ¿no? Ya sea sutil, no sutil, agresiva o no agresivamente, violenta o no violentamente. No me gusta la palabra mecanismos de defensa porque suena defensivo. Son mecanismos de supervivencia, ¿no? Ujú. Entonces, si es tanto el dolor que traigo dentro que mi única salida es no sentirme, ¿cuánto tiene que ser ese dolor que estoy sintiendo dentro de mí? Justo. O sea, es devastador. Es devastador cómo me sentía tan débil, o sea, que no podía, o sea, no sabía cuándo iba a sorprender otra vez a mi familia y cuándo les iba a fallar, me iba a fallar a mí. Y es un momento en que todo lo que ya venimos hablando aumenta. La vergüenza, ¿cómo voy a ser merecedora de amor si mi mamá me estuvo buscando por no sé cuánto tiempo? ¿No? O sea, pero a la vez es un egoísmo que hoy lo veo, que tu dolor no te permite justo ver más, pero ni más allá de la esperanza, pero también ver el dolor que ocasionas. Por eso dicen que alguien herido hiere. Yo estaba muy herida, estaba devastada y no manchen los malos momentos que les hice pasar a mi familia. Hoy de esa parte les pido una disculpa genuina y prometo, o sea, no puedo prometer el resto de mis días estar bien, nadie está bien todo el tiempo, pero ayer le decía a mi esposo que es como las redes del Cirque du Soleil, que están los malabaristas y tienen una red de seguridad. O sea, si se caen de la cuerda floja o de lo que sea que estén desempeñando en el show, no tocas, o sea, no tocas el piso, no te descargas, o sea, es una red que te tiene y si bien he seguido experimentando, yo creo que hasta depresión, yo creo que una angustia, una ansiedad, sí, pero ya no me deshace el dolor, ya no es una parte de mí, ya no es
ya no es algo que me asfixia, que me ahoga. Ya puedo lidiar con ello y saber que todo pasa y que no tome decisiones también se redujo muchísimo la impulsividad. Ujú, ok. Ya, o sea, no me voy a sentir mañana quizás o en unas horas como me siento ahorita, no importa cuán profundo sea el dolor. Entonces aprendes a autorregularte. Ujú. Suena como que la desesperación baja bastante, ¿no? Creo que yo he estado en Correcto. momentos, me puedo identificar contigo en eso, he estado en momentos en donde digo, un segundo más de sentirme así y ya no quiero, ya sabes. Y poco a poco, con mucho trabajo, terapia, herramientas, empiezas a ser más paciente con las emociones. Creo que eso es algo que todos los humanos como que necesitamos reaprender, a Ujú. ser pacientes con las emociones. No sabemos lidiar con ellas. Primero tolerantes y después pacientes, ¿no? O sea, No sabemos empezando por lo lidiar con básico, ellas. o sea, no sabemos tolerar las emociones, no aprendemos a tolerar las emociones desde una edad muy temprana, ¿no? Correcto, pero creo que algo que también juega un papel muy importante y que para mí en este tema en específico es importantísimo es, no sé específicamente cuál es el rate de suicidio en México. No lo sé y no voy a escupir un número, pero sé que es un número alto, ¿no? Y a mí me sorprende mucho, y hace rato te hice la pregunta como de, oye, ¿en tu escuela hubo pláticas antisuicidios o para enseñarle a los papás qué hacer si no ven a sus hijos, sabiendo cómo ser tolerantes con sus emociones o navegando esta vida? Se me hace impresionante como uno de los tabús más grandes, y digo, no solo es un tabú, también es algo muy difícil de aceptar, pero sí es un tabú, es el no poder hablar de, oye, estoy teniendo este tipo de pensamientos, ¿no? O, oye, vi una película y como que se me antojó, no sé, ¿ya me entendiste? Es un tabú muy grande, es algo que ningún humano está preparado para escuchar, lo entiendo, pero es algo que tenemos que empezar a romper. ¿Por qué? Porque cada vez suben más los rates de depresión, cada vez suben más los rates de suicidio. Incluso yo te estaba comentando a ti, Natalia, la primera vez que platicamos, que alrededor de mí en el último año han habido muchísimos intentos exitosos de suicidio, ¿no? Entonces, creo que como sociedad, y creo que nuestra intención en esta plática es empezar a normalizar este tema y a que si tú estás teniendo algún tipo de pensamiento, alguna situación que te estás causando demasiada pesadez y dolor, por favor, pidas ayuda y no a un amigo, a un profesional, por favor, porque no es un tema que entre amigos podemos resolver. Los amigos estamos para agarrarte la mano y llevarte a que alguien platique contigo, pero si no estás tú como amigo preparado profesionalmente para tocar estos temas, es importante que ayudes a sugerir ayuda profesional. Y eso para mí es algo muy importante que quiero que se quede grabado en esta plática. Totalmente. Y si puedo agregar algo que, a lo que dijiste, que creo que es muy importante también, es muy interesante que pensamos este tema del el tabú atrás de decir, tuve algún tipo de pensamiento mórbido, suicida, etcétera. Y digo, el que le interese, con muchísimo gusto podemos hacerles llegar la cantidad de artículos que existen sobre lo normal ¿Qué es? que es tener pensamientos mórbidos y suicidas a lo largo de nuestra vida, de nuestro día, de nuestras cosas. Y no lo decimos porque nos da pena, porque ya empezamos a pensar, y eso mismo empieza a causar el problema, ¿no? O sea, empezamos a jugar y a fantasear con estas ideas, se empiezan a convertir, como todos los otros pensamientos que tenemos, en ideas ruminantes y grandes, al nosotros estar tan resistentes a decir, lo voy a compartir, y también estar tan resistentes a escuchar que alguien nos diga una cosa así. ¿Cómo se te ocurre que me vas a decir eso? Estás mal, mijita, no vaya a ser. Eso ni lo digas, eso ni Dios lo No quiera. pongas esa energía en el universo. Lo incómodo, o sea, me quiero enfocar en no tanto lo incómodo y lo difícil que es para nosotros decirlo, sino lo incómodo y lo difícil que es para nosotros escucharlo. Y entonces aprender a recibir este tipo de cosas con más compasión, con más cariño y con más amor y con la seriedad que se merecen, ¿no? Y dejarnos llevar menos por el deber ser
y dejar de juzgar nuestras emociones y ofrecer relaciones y vínculos significativos en donde aguanten vara y se pueda platicar de todo. Claro. O sea, todo, platicar por muy incómodo, por muy, o sea, hasta lo más twisted, lo más quebrado que creas de ti, creo que solo nos hace humanos. No, la vergüenza es el sentimiento más hondo y nos excluye todos y no, o sea, si hablamos de las cosas que nos avergüenzan, igual y podemos crear puentes, ¿no? Entre nosotros con empatía y con compasión. Yo Definitivamente. una vez tomé un curso de superación personal, que ha sido de los mejores cursos que he tomado, y en uno de los módulos nos decían que cuando alguien te cuenta un secreto, te quita un poquito de libertad, ¿no? Y entonces, porque sabes que no puedes compartir, o sea, ya sabes como que estás todo el tiempo pensando como, si digo esto, a lo mejor doy una pista y descubren el secreto de alguien más. Entonces, que cuando tú elijas qué secretos vas a guardar, seas consciente de que estás perdiendo un poco de libertad. No sé si estoy completamente de acuerdo o no con eso, pero sí hay cierta realidad detrás. Lo duro es cuando yo decido que yo tengo un secreto mío para mí y me estoy quitando esa libertad yo. ¿Ya me entendiste? Y Claro. eso me está generando que ese secreto sea cada vez más grande y más grande y más grande y más grande, porque una vez que lo escupes, hay algo en la catarsis que le quita kilos de vergüenza y culpa a De tu ser, peso. ¿sabes? 100%. Definitivamente, es la famosa bola de nieve, ¿no? O sea, mientras más lo hablemos, mientras más estemos dispuestos a mirar esa parte de nosotros, aceptarla y a realmente procesarla como parte de nosotros, menos monstruosa va a estar. Ahora, Nat, me encantaría preguntarte, estamos hablando como que por un momento, de pronto estábamos hablando como pues está la vergüenza y esto sigue pasando y el dolor, etcétera, pero nada de esto que estamos platicando, como bien dices, esta Natalia no existe más, ¿no? Esta Natalia es la Natalia del pasado. Y entonces, creo que llegar de la Natalia del pasado a llegar a la Natalia del presente, como cualquier proceso de recuperación, de sanación, de reencuentro, como lo queramos llamar, es distinto para cada quien, pero una gran parte de lo que queremos hacer el día de hoy es poder darte el espacio y la oportunidad de que nos platiques cómo procesaste precisamente lo que nos dices, cómo te vuelves tolerante a tus emociones, cómo aprendes que las emociones son temporales, cómo llegaste a este momento de tu vida donde ya no estás siendo asfixiada por este dolor y esta vergüenza que estabas cargando. Hablemos de herramientas que yo las llamo que me salvan la vida o que son esenciales para mi cordura. No necesariamente están en orden, pero sí quiero pues al público darles alguno que otro tip que aparte están o sea, al alcance de la mano, que puede que te ayude, ¿no? A lidiar con lo que estás viviendo. Ok, los audiolibros. Yo no leo un libro al año, uno solo no lo leo, pero este año no me acuerdo si ya me eché 12, 20, no me acuerdo en cuántos voy, pero desde novelas hasta libros de autoayuda, los escucho todo el tiempo y me han dado tantas herramientas. O sea, leer, por ejemplo, mujeres que aman demasiado, ¿no? Es como un perfil específico de ciertas mujeres que se conforman con migajas de amor y todo eso, y verme o ver una Natalia de antes, cómo era su apego y cómo, pero para nada era la única, o sea, abundan, y cómo puedes empezar a migrar a un apego más seguro. Abundamos, sí. Y hay libros que, bueno, cómo me han cambiado, ¿no? Para más Dinos uno. información, o sea, de verdad Cuéntanos ahí está uno. mi Goodreads. O sea, hablando de cosas del alma, les voy a platicar. Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, Ah, yo. muy bueno, muy bueno, Ese libro, muy bueno. es más, ese libro, ahorita que estamos hablando de esto, se los vamos a dejar en nuestro story, porque ese es un must para absolutamente todos los seres humanos que han pisado En esta. el mundo. Ese me pareció súper bueno. Luego, Sanando la herida materna, que habla sobre esta madre internalizada que tiene que ver con el deber ser. O sea, ya no necesitas que tu mamá esté ahí diciéndote, tú ya la internalizaste y hay ciertas cosas que te dan vergüenza. Entonces, ese libro me ayudó muchísimo. El de Attach, que hablo de los tipos de apego,
me enorgullece saber que hoy me desenvuelvo con un apego más seguro, menos ansioso, menos Me encanta. así de ser needy, que yo creo que a las personas eso les transmitía. Hoy en día me dicen, ¿me transmites paz? Sí, porque he trabajado mucho en mi interior. Antes seguramente transmitía como caos, es obvio, estamos diseñados para eso. Ujú. Acabo de leer una novela que se llama Hello Beautiful, que me dio mucha compasión. El personaje principal justo es temas de suicidio, del mayor síndrome del impostor que he visto. Me fascinó esa novela. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tendría que revisar mi Goodreads, pero los libros me han salvado la vida. Me han Sí, salvado la vida. O sea, de verdad, yo siempre veo cuando voy en un Uber o así, les digo, deberían de hacer, o sea, conductores deberían de hacer más con su tiempo y en vez de consumir radio basura, escuchen un audiolibro. Ya, lo peor que puede pasar es que nada más te entretenga. Lo mejor que puede pasar es que te dé herramientas pues, para lidiar, ¿no? Con lo que sea que estés viviendo. Eso ha sido, o sea, consumo muchos audiolibros y me han salvado la vida. Otra cosa es un grupo de mujeres, o sea, que llamo yo las mujeres de mi vida, son estas amigas que he quitado muchas, ¿eh? O sea, porque no me interesa pretender ser perfecta y que todo va bien con amigas de antes, que en el momento en que hago algo mal soy inadecuada y ya no me aceptan. O sea, el fitting in ya no me importa el belonging, el pertenecer. Pero con mis vulnerabilidades, con todo, hablando bueno, hablando de libros y de películas, con The Good, The Bad and The Ugly, o sea, con todo lo que implica ser Natalia, este grupo de mujeres que me aceptan tal cual soy, con lo peor, con mis demonios, y aún así me quieren y tienen fe en que puedo estar mejor, y yo las quiero y se pueden presentar como sea que se presenten conmigo y las voy a recibir con los brazos abiertos. Ese grupo de mujeres que mis amigas saben quiénes son, me ha cambiado la vida, porque siento que llegué a estar con unas viejas que ni al caso. Yo qué hacía en tal lugar con esas viejas, no tenemos nada que ver. O sea, no tenemos nada que ver. La relación era completamente superficial y eso te hace sentir sola y condicionado. O sea, cuando tú sientes que el amor es condicionado y, o sea, es horrible. O sea, mejor siento que las personas que han tenido la compasión de aceptarme tal cual soy, de abrirme los brazos, de ayudarme en mis peores, ahora merecen lo mejor de mí. Es lo mínimo con lo que les puedo pagar. Otra herramienta que me ha sumado mucho, escribir. O sea, si leer me ayuda, pues escribir también. Guardo un diario en mi computadora con contraseña que seguramente en algún momento usaré varios de ese contenido para publicar algún libro, ya dándole quieres leer ese libro. algún enfoque. Ujú. La terapia, es otro punto, la terapia, yo pasé desde un psicoanálisis súper ortodoxo, donde era casi militarizado y era muy rígido, como buen psicoanálisis. Hoy en día ya no me veo en ese tipo de terapia. Hoy en día tengo otra terapia con Loreta, que es mi súper aliada. O sea, Loreta es increíble, pero pero entiendo que el psicoanálisis en su momento, con su rigidez y sus límites, me dio los límites que yo tanto necesitaba, Ujú. ¿no? O sea, hoy tengo a Lore, como ya dije, pero también tuve a Mariana, que en su momento me dio ciertas herramientas y sobre todo me animé a hablar de aquello, lo que más vergüenza me genera, ahí está, lo escupo. Y están entrenados para escuchar eso. No soy la primera. No soy la primera que le he cagado así, asado, o sea, y conforme más veo eso, increíblemente menos la cago. O sea, más consciente estoy. No, o Ujú. sea, claro que la voy a cagar, pero no, cagarla, voy a seguirla cagando. Me refiero a autosabotearme. Eso bajó muchísimo cuando me atreví a hablar de las cosas que se deben de hablar. Si hay en tu vida un tema que te avergüence hablar, si hay un tema en tu familia que no se habla, es posiblemente el tema que tienen que empezar por hablar, Pero ¿no? te puedo agregar algo a eso.
si eres Obvio. una persona, porque yo era esa persona, que vas a terapia y dices como, ok, no me está sirviendo esto, pero sabes adentro de ti que hay un tema que justo te da muchísima vergüenza y entonces como que no te atreves a decirlo, pero entonces vas a terapia y hablas de la pelea que tuviste con el señor que te sirvió el café en Starbucks y el coche y todo menos de lo que tienes que estar hablando. A mí personalmente lo que más me ayudó a empezar a hablarlo es sentarme enfrente de mi terapeuta o de la persona que me ayudó en ese momento y decirle, tengo muchísima vergüenza de hablar de un tema en específico, no sé si hoy puedo, pero por favor la próxima semana vuélveme a preguntar. Y así hasta que realmente lo saqué. Entonces, como que si no lo puedes decir, sé tu aliado en eso y sé verbal como de, me está dando mucha vergüenza y no puedo decir. Ahora, también agregar a este tema que Brana dice que creo que es muy importante, que aquí siempre hemos dicho que no, la terapia, pues digo, para mí, pues, digo, cada quien, ¿no? Cada quien sus cubas, cada quien el tipo de terapia que quiera, cada quien el proceso terapéutico que elija, y eso también es importante determinar, ¿no? O sea, a lo mejor si estoy sentada con un tipo de terapeuta y estoy incómoda y no me está jalando, pues se vale buscar otro, ¿no? O sea, porque Hazte caso. se vale también decir, oye, pues con este no me sale, con este no me está saliendo bien, ¿no? O sea, hay terapia de todo tipo y para todo el mundo, ¿no? Entonces es nada más informarnos un poquito y realmente buscar lo que nos haga sentido a nosotros y lo que se sienta cómodo con nosotros, ¿no? Quizás no nos sentimos como queremos que nos hagan preguntas, quizás queremos que nos lo saquen, quizás queremos algo menos confrontativo, quizás queremos algo muy confrontativo, quizás queremos algo de una vez a la semana, quizás queremos algo 3 veces a la semana, y hay de todo para todos. Entonces es nada más buscar el tipo de proceso, porque ni siquiera se tiene que llamar terapia nada más, que, que nos haga sentido. Correcto. Me recordaron un libro, What Happened to You, de Oprah Winfrey, con un psiquiatra. Perry algo, no le estoy dando el crédito suficiente, Oprah eclipsa todo, pero justamente es la terapia, pero también tenemos momentos terapéuticos. Esos están en cualquier parte de nuestro día, ¿no? Como un café con una buena amiga, una llamada, unas Ujú. voice notes con un grupo, o sea, con alguien que represente tu red de apoyo. Eso es súper, salirte a caminar, actividades que te ayuden a autorregularte. Y yo les quiero compartir que con Lore, mi terapeuta en curso, en turno, que no la planeo soltar, Lore en un principio se me hizo muy confrontativa y se me hizo, o sea, siento que yo estaba a dos de dar, o sea, de abortar la misión. Le di tantito chance porque es un proceso, hay que tener la paciencia, es un proceso, en terapia se tiene que generar rapport, bueno, hoy en día Lore y yo estamos, siento que súper compaginadas. Soy una persona que habla mucho, recuerden, llevo una escritora adentro, tengo muchas cosas que decirle al mundo, entonces soy intensa, soy intensa. Y Lore siempre me dice, te voy a interrumpir te voy a interrumpir tantito y me hace una pregunta muy confrontativa, pero hoy en día yo le digo a Lore, sé que no eres mi amiga, eres mi terapeuta, pero te quiero como amiga. O sea, hay como un afecto que creo que es necesario para trabajar. O sea, creo que es necesario ese vínculo para trabajar. Ujú. Entonces, también no salirnos a la primera si algo resulta incómodo, aguantar vara y ver, sí, pero sí hay que hacernos caso. Yo me hice caso y estoy en un proceso donde desde dejarme vestir, me compré unas Dr. Martens que brillan, son como de insecto. Yo decía, ¿cómo te vas a poner eso? Tienes 31 años, te vas a ver ridícula. Dios mío, era yo la persona que más me juzgaba a mí misma. Me di chance de comprarme esas botas y las uso orgullosas. Me pinté el pelo de rosa porque me gusta, para no quedarme con las ganas. Me encanto con pelo rosa. Es una época, es una temporada nada más, A mí también me encanta tu pelo pero rosa. muchas gracias. Me fascina darme. Hice las paces con el espejo. O sea, no me importa tanto, no creo que nunca me importe cero, pero me importa mucho menos el qué dirán. Me importa más qué digo yo de mí, qué Ujú. digo yo de mí. Y eso es súper importante. 100%. El amor empieza adentro, de verdad, todas mis relaciones, las que no aguantaron vara se quedaron ahí en el camino y está bien, pero las que sí se transformaron porque yo transformé mi relación conmigo misma. Definitivamente. Qué importante y muchísimas gracias por compartir. Ahora, Claro. si pudiéramos regresar, como si pudiéramos hoy
ver para atrás, que sí podemos, gracias a Dios, y analizar un poquito todo este trayecto de Natalia, de cómo se sentía fuera de ella, cómo se sentía inadecuada, cómo incluso sentía que no pertenecía a este planeta. De repente hubo un turning point y Natalia regresó a ella. ¿Cuál sería uno o varios de los aprendizajes más cañones que te llevas de este viaje contigo misma? Yo era la persona que más me juzgaba. Therefore, yo pensaba que todo el mundo me juzgaba así de severo. No, era yo. O sea, la mayoría de las personas está ocupada resolviéndose a sí mismo. Sí, sí hay personas que juzgan y juzgan muy cruel. Sí, sí las hay. Pero importa más nuestra relación con nosotros y yo era la más cabrona conmigo misma. Entonces, eso. Otro aprendizaje es que considero que teniendo la red de apoyo necesaria o suficiente, llámale familia que tú escoges o dentro de tu familia, pues no todos, pero cierto, sí. O sea, una red de apoyo hace la diferencia por completo. Siento que te puede rehabilitar una red de apoyo. Ujú, Otra cosa que aprendí es que, y eso lo aprendí del libro de Attach, es que eres tan needy hasta, hasta donde tus necesidades no están satisfechas. ujú. O sea, yo decía, bueno, es que yo requiero un buen de atención, no puedo estar sola, me cuelgo de la gente emocionalmente, soy codependiente. Eso era porque no tenía mis necesidades satisfechas, afectivas. Hoy en día, justo una base es estar con tus necesidades satisfechas y estar bien contigo misma, y de ahí apuntas hacia la independencia, hacia la, o sea, ¿cómo vas a poder ser independiente si te sientes sola, si no sientes que Sí. tienes el respaldo de la gente y somos seres sociales? Bueno, ya lo sé, creo que, o sea, mi esposo, mi familia, mis amigas, mis amigos saben que yo sé que ahí están para mí, yo sé que y ellos saben que yo estoy para ellos. Bueno, ahora sí, apuntarle al cielo con esta autenticidad, independencia y con esta voz genuina que me lleva a hacer cosas genuinas como buscarlas, ¿no? Pero Ujú. es porque detrás de mí tengo mi ejército. Nadie puede solo. No, Yo. repítanse eso una vez más todos los que nos escuchan, por favor. No, Nadie y qué puede aburrido solo también, la 100%. Somos neta. seres sociales. Y Ahora, si alguno de alguna de nuestras escuchas estaba pasando por el momento que tú pasaste a los 13 años, ¿qué consejo le das? ¿Cómo puede actuar? Si yo tengo un amigo que lo veo un poco off y sé que no la está pasando bien, ¿qué hago? Ok, qué pregunta tan difícil. Porque Ujú. no soy, soy una sobreviviente de los propios daños que me ejercí a mí misma, pero no soy una hagamos la pregunta profesional. de una manera distinta. ¿Qué te hubiera gustado a ti en ese momento? ¿Qué hubieses necesitado tú en ese momento que no recibiste? Eso me gusta y de hecho seguido trato de ser el adulto que me hubiera gustado tener en ese momento. Entonces, me hubiera gustado que me dejaran ser yo misma. Estos engaños de que, ay, es que eres muy sensible. Bueno, ¿y por qué es algo malo? O sea, no, no es algo malo, es como me hubiera gustado que me hubieran acercado a aceptarme tal cual soy, hacer las paces contigo misma es lo máximo. Em, a ver, me hubiera gustado, mm, no sé, más cercanía emocional, más cercanía emocional, eh, compartir actividades como más que unen a las almas, pero sí es súper importante y lo aprendí en psicología, la ayuda profesional. Ujú. La ayuda profesional, o sea, para mí es canasta básica. ¿Por qué si tienes una caries o si tienes un dolor, o sea, y vas al doctor o vas al dentista, ¿por qué no harías lo mismo para tu salud mental? Está estigmatizado. Qué verdadera estupidez, qué verdadera pendejada, porque es un sistema más en todo lo que nos hace íntegros, ¿no? La parte mental, la parte espiritual. Entonces, hay que responsabilizarnos y hay que atenderlo. Eh,
aceptar las emociones que sentimos sin juzgarlas, y si alguna vez sentimos envidia, porque solo somos humanos y a veces vamos a sentir envidia, a ver cómo la manejamos y no juzgarnos. Bueno, estamos sintiendo envidia, a ver, ¿qué me está moviendo esta persona? ¿Qué me está moviendo en mí? Estar equipados para poder con todo. No hay ninguna emoción buena o mala. Si le damos el correcto desfogue, el correcto tratamiento, si lo canalizamos, ¿ok? Correcto, Básicamente eso. me encanta. Qué Dr. importante. Mark Hyman acaba de postear ayer una investigación que sacó que está increíble, que habla de cómo el marcarle a tu amiga o a tu amigo y tener una conversación honesta y genuina de, oye, hoy me la pasé increíble, y contarte por qué me la pasé increíble, o oye, me la pasé fatal porque batallé con tal, tal y tal, y que la otra persona esté activamente escuchándote, genera dopamina, serotonina, es un antidepresivo, impresionante, que luego les vamos a postear, y eso es importante. Pero la otra cosa que a mí me gustaría agregar a esta respuesta es, creo que Nati y yo una vez estuvimos en una posición en donde alguien sí, se nos ha, no una, varias, se nos han acercado a decir, oye, estoy teniendo este tipo de pensamientos, ¿no? Y es humano y honesto decir, yo no sé manejar esta situación internamente, no a la persona. Y creo que la manera correcta de actuar, o mínimo lo que a mí y a Natalia nos ha ayudado en esos momentos, es levantar el teléfono, buscar a un profesional y decirle, oye, una persona cercana a mí me está diciendo que está teniendo este tipo de pensamientos o este tipo de emociones. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Y ellos te van a dar todo un instructivo impresionante en menos de 5 minutos, que van a hacer que tú puedas estar ahí para esa persona de una manera un poco más informada, y hacerla, abrir ese espacio y contenerlo para que la persona sienta que realmente lo quieres y estás ahí para ayudarlo. Y eso es un súper tip que a mí alguna vez me dieron y lo paso. Y Yo no regresando sabía esto. Yo no para, sabía esto, por ejemplo. para terminar con ese tema también que es muy importante, el tema de qué pasa cuando una persona cercana a nosotros, si sospechamos, si no sospechamos, si nos dijo, si no nos dijo, etcétera. Este, pues digo, si el que no, digo, y incluso si somos profesionales de la salud, tampoco es nuestro trabajo hacer este tipo de intervención si es una persona que es cercana a nosotros, ¿no? Porque pues tampoco son nuestros pacientes ni nuestros clientes. Ujú. Entonces está esta parte también de saber decir, pues no es conmigo, pero te acompaño. Ujú. No es conmigo, pero te acompaño. ¿Quieres Claro, ir? Vamos juntos. claro. Ya le llamé a esta persona, te conseguiste el teléfono de esta otra persona, si la persona está resistente, pero realmente pensamos que es una persona que está en peligro, sí, sí es nuestra responsabilidad, creo yo, actuar de la manera indicada, ¿no? Y no por este miedo de que, ay, es que cómo vaya a ser que un niño chiquito me lo dijo, cómo vaya a ser aquello, cómo va a ser lo otro. Mejor hay que creerle a la gente a nuestro alrededor, creo yo, ¿no? Hay que creer y hay que tener cuidado con lo que decimos enfrente de la gente. Yo no voy a entrar a detalles, me parece morboso y necesario y da ideas que es lo opuesto a lo que queremos generar hoy aquí, pero las formas en las que yo me dañé, saqué ideas de la vecina señora que yo iba a visitar, que mi mamá resistió un buen, que ya puedo entender por qué y sí, no, que, o sea, pobre mi mamá, no hubiera ido con ella, ¿no? Pero bueno, tal vez estaba huyendo de mi casa. Eh, Otra forma en la que me lastimé, saqué la idea de un compañero de secundaria payaso ahí que no sepa qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces tenemos que sensibilizarnos. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decimos nada, porque Correcto. la gente puede absorber y podemos contagiarle de nuestro hate, o qué mejor contagiar de algo bueno, de herramientas, yo siempre que estoy en pláticas de estatus, o sea, de juego de estatus, de mame, o sea, trato de, a ver, ¿qué película te gusta? ¿Ok? O sea, háblame de ti, ¿qué tienes? Me vale madre qué tienes. ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, porque eso es lo que nos conecta como personas, no importa quién seas. Creo que todos aquí, no importa quién seas, el presidente, un reggaetonero, un indigente, no importa quién seas,
todos queremos sentirnos valorados, reconocidos, amados. Son cosas tan esenciales que al final eso es lo que nos conecta como humanidad. Mira, todos vinimos a este mundo encuerados y nos vamos a ir exactamente igual. Antes de Y hacerte la venimos sin vergüenza. correcto. Y Y antes de venimos hacerte sin la última vergüenza. pregunta que queremos hacerte, nada más regresar a esta parte misma que acabas de decir de tener cuidado con lo que decimos, aplica absolutamente en todos los temas. Nosotros no sabemos por lo que está pasando la persona de al lado, no sabemos si lo que estamos diciendo de dientes para afuera es algo que los va a afectar, que les va a dar una idea, que los va a llevar a tomar una decisión que quizás no hubiesen tomado, no porque sea nuestra responsabilidad, pero nada más con más conciencia que estamos aportando a las conversaciones de nuestro alrededor. Y nada, regresando al tema de la importancia de la salud mental, queremos preguntarte, ¿qué es salud mental para ti? ¿Qué es salud mental para mí? Es vivir toda la experiencia humana de emociones que venimos a experimentar, pero sabiendo, o sea, autorregulándonos, o sea, permitiéndonos. Es como este equilibrio. O sea, la salud mental es, o sea, la salud es homeostasis en cualquier salud física. Bueno, salud mental es este equilibrio en el cual creo que lo definía como paz. Olviden, paz. Para mí la paz es la salud mental. Yo también. Muchísimas gracias, Nat, por estar aquí hoy con nosotros, por ponerte tan vulnerable y ser tan honesta y abierta. No sabes cómo lo valoramos, sabemos que es un tema bastante difícil. Esperamos que hoy, después de esta plática, sientas como mucho peso saliéndose de ti. Por otra parte, gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Esperamos que la hayas disfrutado, que hayas aprendido y que ayudes en tu círculo a romper este tabú también. Para agregar, si estás en la Ciudad de México, conoces a alguien que está viviendo algo así de difícil, la mejor manera de ayudarlo es marca al Hospital Español. Ellos tienen todo lo que necesitas de información, recursos, todo para ayudar a una persona que está en este momento. Ese es el lugar para hacer esa llamada. De acuerdo. Les Hospital queremos Español. el Hospital Español. El teléfono lo pueden encontrar en internet y si quieren se los dejamos aquí abajo también. Ellos van a saber manejarlos impresionante, les van a dar los mejores tips para ayudar a la persona de la cual necesita ayuda. Y también recordarles que la ayuda es para el que la quiere, no para el que la tiene, y no podemos nosotros como cargar responsabilidad que no es nuestra. De Dicho acuerdo, nada más, eso, perdón, voy a decir algo también que tiene que ver con esto. Si tú eres la persona que está pasando por esta ideación suicida o pensamientos suicidas y no sabes qué hacer, también les vamos a dejar aquí información sobre las líneas de atención de emergencia suicidio en México, en Estados Unidos y cualquier otra que podamos encontrar. Se les vamos a dejar aquí abajo también para que puedan acudir a este tipo de servicios que existen en todo el mundo y es recoger el teléfono si no sabemos a dónde más acudir, ¿no? y puede ser completamente anónimo, por favor háganlo. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos mucho amor. Y si Les mandamos mucho amor. si les gustó nuestro video, pues suscríbanse aquí dándole clic a la campanita. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ti.